La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Toda la Biblia ha sido traducida a 623 idiomas aproximadamente, y el Nuevo Testamento ha sido traducido a 3.223 idiomas o más. Esto hace que el 95% de la población actual pueda tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Tú y yo pertenecemos a esa población, y la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? ¿Comprendes lo que Dios quiere decirte en su palabra? Sé que hay desafíos para entender correctamente la palabra de Dios, y son esos desafíos de los que vamos a hablar el día de hoy en este video. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 7. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero darte la bienvenida una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Quiero recordarte también que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales para que cada semana te pueda llegar un nuevo video con el repaso de la lección. El día de hoy vamos a analizar cómo interpretar las frases, las palabras y los relatos bíblicos dentro de su contexto original, ya que si no lo analizamos dentro del contexto en el que se escribieron, podemos llegar a conclusiones erradas. ¿Recuerdas la lección de la semana pasada? Un texto fuera de su contexto es un pretexto para caer en el error. La lección de esta semana la hemos dividido en algunas partes. Primero, entendiendo las Escrituras. Segundo, los libros de la Biblia y sus respectivos mensajes. Dentro de este punto vamos a estudiar los textos y sus contextos. También vamos a estudiar el significado de algunas palabras. Y también vamos a ver las formas de escritura que los escritores bíblicos tenían para expresar el mensaje de Dios. La primera parte de esta lección es cómo entender las Escrituras. Y para ello quiero que me acompañes a buscar un texto bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Acompáñame con la lectura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De acuerdo al texto bíblico, ¿con qué propósito nos dio Dios su palabra? Por lo menos podemos ver tres propósitos. El primero es para que la humanidad conozca el plan de salvación. Segundo, es para que el ser humano sepa por qué camino andar en esta vida. Y tercero, es para que el hombre se prepare para el encuentro con Cristo en su segunda venida. Por lo menos esos son los propósitos por los cuales Dios nos dio su palabra. Ahora quiero que me acompañes a buscar otro texto bíblico. Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Y una vez más, acompáñame con la lectura. Les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Quiero resaltar tres aspectos importantes de este versículo. El primero de ellos es la frase que dice cumplir todas las palabras de esta ley. El escritor bíblico está preocupado de que todos puedan obedecer la ley. Si tú te das cuenta, él no está preocupado de que obedezcan solo una parte y otra rechacen. No, él está preocupado para que todos los israelitas obedezcan toda la ley. Por lo tanto, ese es un mensaje para nosotros. Nosotros debemos obedecer toda la palabra de Dios. No solo una partecita, no solo lo que me conviene, sino todo.
Un segundo aspecto que quiero destacar de este texto bíblico es cuando dice, no es cosa vana. Mi querido amigo, leer la Biblia y obedecerla nunca será una pérdida de tiempo, nunca será cosa vana. Siempre vamos a lograr encontrar algo nuevo y bueno para nuestra vida. Y el tercer aspecto que quiero resaltar de este texto bíblico es la frase donde dice, haréis prolongar vuestros días. La promesa no es solo que vamos a tener más días de vida, sino que la promesa también es que vamos a tener calidad de vida. Vamos a vivir bien, vamos a tener prosperidad, vamos a ser felices en los días que tengamos en esta tierra, siempre y cuando leamos y obedezcamos toda la Biblia y tengamos en cuenta de que la palabra de Dios no es una pérdida de tiempo, no es cosa vana, siempre trae resultados positivos y buenos para nuestra vida. El siguiente punto de la lección son los libros y sus mensajes. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay libros en la Biblia que contienen profecías, hay otros libros que contienen poesía, hay otros libros que contienen relatos históricos y así. Cada libro es particular. Para comprender fielmente el mensaje de cada libro, se hace necesario que se conozca quién es el autor y también cuál fue el entorno en el que se escribió la Biblia o en el que se escribió ese mensaje en particular. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito nada más acerca del libro de Génesis. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. ¿Y cuál es el mensaje del libro de Génesis? Por lo menos encontramos dos mensajes. El primer mensaje es mostrarnos nuestros orígenes. Y el segundo mensaje que podemos encontrar en el libro de Génesis es mostrarnos el plan de salvación. Te das cuenta entonces que es de suma importancia conocer cuál es el propósito de un libro en particular, quién fue el autor de ese libro, cuál es el mensaje que quiere transmitir ese libro, a quién le está hablando el escritor bíblico cuando escribió ese libro. Todos esos detalles ayudan para que uno pueda comprender mejor la palabra de Dios. Dentro de este punto importante que es el mensaje de cada libro de la Biblia, tenemos el tema del texto y el contexto. Y esto se hace de suma importancia al momento de querer interpretar correctamente la Biblia. Por ejemplo, los textos que nosotros vemos en la Biblia siempre están dentro de una oración. No encontramos palabras solitas en cada versículo, siempre le encontramos en una oración. Y estas oraciones están dentro de un contexto. Siempre, no están aisladas. Lo primero que se debe de entender es el significado de las palabras y oraciones dentro del contexto. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia o un cierto pasaje de la Biblia, es importante comprender primero la palabra que está en esos versículos y las oraciones que están dentro de esos versículos. En el mundo teológico existe el contexto inmediato y el contexto amplio. El contexto inmediato está compuesto por los versículos anteriores y posteriores del texto que tú estás leyendo. Por ejemplo, si tú estás leyendo un versículo que está en el número 38, su contexto inmediato son el 35, 36, 37, 40, 41, 42. Y cuando hablamos del contexto amplio, ya no solo estamos hablando de los versículos que siguen nada más, sino podemos estar hablando de todo el capítulo o de 2 o 3 capítulos más o tal vez de todo el libro en general. Entonces, si uno quiere entender correctamente un mensaje definido o un tema específico, es necesario estudiarlo dentro del contexto específico. Déjame mostrarte algunos ejemplos para poder comprender mejor este tema del texto y el contexto. Vamos a buscar dos versículos primero.
Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 7. Acompáñame con la lectura. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten en estos dos pasajes diferentes? Hombre, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 27, la palabra hombre significa humanidad. Está hablando tanto del varón como de la mujer. Y si tú te das cuenta, en Génesis 2:7 no se está refiriendo a la humanidad la palabra hombre, sino que se está refiriendo a Adán, al género masculino. Te das cuenta que estas dos palabras, que son iguales, en diferentes contextos significan otra cosa, ¿verdad? Por eso es importante el contexto. Vamos con otros dos ejemplos más, por favor. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4, versículo 23 y Oseas capítulo 13, versículo 8. Vamos con el primero. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora vamos con Oseas capítulo 13, versículo 8. Como osa que ha perdido a sus hijos, los atacaré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. ¿Cuáles son las dos palabras que se repiten en estos diferentes versículos? Corazón, ¿verdad? Pero en Proverbios 4:23, corazón significa mente, alma. Y en Oseas 13:8, la palabra corazón se está refiriendo al órgano que bombea sangre. Mismas palabras, pero con diferentes significados. Por eso es de suma importancia que podamos estudiar y analizar una palabra dentro del contexto en el que estamos leyendo, para no llegar a conclusiones erróneas. ¿Está bien? La siguiente parte de la lección tiene que ver con el significado de las palabras. Ya hemos visto eso un poquito con los versículos anteriores, pero en esta parte vamos a hablar un poquito más. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado rico y profundo, que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma, ¿verdad? La Biblia contiene palabras que tienen un significado, pues, rico y profundo. Estas palabras requieren un amplio estudio para conocer exactamente lo que significan. Algunas de estas palabras son misericordia y paz. Misericordia en hebreo chesed y paz en hebreo shalom. Vamos a ver un poquito de estas palabras con los siguientes versículos bíblicos. Acompáñenme con la lectura, por favor. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 6 dice: Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Salmo 57:3 dice: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y Miqueas 7:20 dice: mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. De acuerdo a estos tres versículos que hemos visto, la palabra misericordia tiene un significado amplio y profundo. Misericordia no solo significa perdón, no solo significa amor, significa benignidad, significa que Dios va a cumplir sus promesas que Él un día nos hizo. Te das cuenta que la palabra misericordia tiene un significado amplio. Así son las palabras en el hebreo, tienen un significado muy profundo.
Vamos con otra palabra muy interesante del Antiguo Testamento, y esta tiene que ver con la palabra paz o shalom. Vamos a buscar también 3 versículos para ver a profundidad su significado. Acompáñame con la lectura bíblica. Números capítulo 6, versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y finalmente Génesis 43:28 dice: ellos respondieron: tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Te puedes estar preguntando, pastor, en Génesis 43:28 no se menciona la palabra paz. Efectivamente, como ha sido traducido a nuestro idioma, no se ha traducido correctamente. Porque cuando nosotros leemos allí la frase, nuestro Padre está bien, esa frasecita es shalom. Y shalom, que significa paz, no solamente es tranquilidad, no solamente es ausencia de problemas como lo podemos conocer en nuestro idioma. La palabra paz significa total y perfecta salud o prosperidad completa, bienestar completo en el área física, mental, espiritual y social. Mira todo lo que significa la palabra paz, un significado profundo y amplio. Así es la Biblia, querido amigo. En la Biblia, cada vez que leemos vamos a encontrar joyas únicas que nos van a hacer sentir mucho mejor. Entonces, aquí estamos viendo la importancia del significado de las palabras cuando leamos la Biblia. Y para ello necesitamos pues un diccionario bíblico, una traducción buena que se asemeje al idioma original, porque de esa manera yo voy a poder explorar amplia y ricamente la palabra de Dios. Un último punto que vamos a analizar de esta lección tiene que ver con las formas de escritura. Quiero ponerte un ejemplo. En nuestros tiempos, cuando queremos resaltar una frase o una palabra en particular, cuando escribimos en la computadora, la subrayamos, la podemos colocar en negrita o la podemos colocar entre comillas, etcétera, etcétera. En los tiempos bíblicos no existía tal cosa. En los tiempos bíblicos, la forma de querer enfatizar un tema en particular o la forma que el escritor bíblico tenía para llamar la atención a un tema específico era usando la repetición. En el pensamiento hebreo, la forma que los escritores bíblicos tenían para decirnos este tema es importante era repetirlo muchas veces. Cuando el escritor quería enfatizar un determinado atributo de Dios, lo repetía 3 veces. Y quiero mostrarte con unos ejemplos bíblicos, ¿está bien? Vamos a buscar el primer ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces? El verbo crear, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es lo que el escritor bíblico quiere enfatizar en este versículo? Número 1, que Dios creó a la humanidad. Y número 2, que Dios lo creó a su imagen. Eso es lo que quiere enfatizar el texto bíblico. Quiere decirte a ti y a mí que nosotros no vinimos del azar, que nuestra existencia no se debe a un proceso evolutivo, que nuestra existencia se debe a que Dios nos creó con sus propias manos. Y segundo, que Dios nos creó a su propia imagen y semejanza. Otro versículo, otro ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces? La palabra santo. Muy bien. ¿Qué es lo que el escritor bíblico quiere enfatizar entonces con este versículo? Que Dios es santo. Se quiere enfatizar la santidad de Dios por encima de la del hombre. El hombre no es nada delante de Dios, ni los ángeles son algo delante de Dios.
Dios es santo, su naturaleza es santa. Y eso es lo que el escritor bíblico, en este caso Isaías, quiere enfatizarnos. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Mi querido amigo, solo en la palabra de Dios podemos encontrar lo necesario para nuestra salvación. Dale a la palabra de Dios la autoridad de vida en tu propia experiencia. Hemos llegado al final del repaso de esta lección y quiero recordarte algunas cosas que son importantes. Número 1. Si tú quieres interpretar correctamente la palabra de Dios, es necesario que puedas fijarte en los detalles. Mira cuáles son las palabras que se repiten en un texto bíblico, analízalas dentro del contexto, analiza quién es el autor, fíjate a quién escribió el autor en un inicio, cómo era el estilo de vida de ellos, cuáles eran sus costumbres, por qué les escribió esas palabras, y todo ello te va a ayudar a comprender mejor lo que tú estás estudiando. Número 2. Utiliza un diccionario bíblico. Apóyate de una concordancia, de una buena traducción, de un buen comentario. Y número 3. Cuando estudies la Biblia, aplícala a tu vida. No solamente tienes que conocerla como teoría, sino tienes que vivirla. De esa manera va a producir un cambio en tu vida como nunca antes te lo has imaginado. Gracias por habernos acompañado y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.